Bienvenidos a Top 10 Minutos. En este episodio les traemos las 10 compañías fabricantes de automóviles más grandes del 2020. La lista está de acuerdo con sus ventas realizadas según investing.com. El top 1 es una empresa japonesa. ¿Crees saber cuál es? Antes de empezar con el listado mundial del negocio automotriz, recuerda darle like al video y suscribirte dando clic al botón rojo y a la campanita para estar siempre conectado con todas las listas top 10 de la actualidad. Iniciamos con el puesto 10, con la compañía francesa Renault, establecida desde hace ya 121 años. Su planta principal está ubicada en un suburbio cercano a la ciudad de París y es una empresa que ha dedicado sus esfuerzos a la producción de automóviles, camionetas, camiones, tractores, tanques, autobuses e incluso han desarrollado motores de avión. Ha sido reconocida con modelos como Renault 4, 9 y 19. Años más tarde, en los 90s, cambian sus referencias por Renault Clio, Megane, Twingo, entre otros. Este conglomerado cuenta con más marcas de carros como Alpine, Dacia, Samsung Motors, Lada e incluso hace parte de una alianza con Nissan para el apoyo logístico de producción y el desarrollo de carros eléctricos, tal como el Renault Zoe. Las ventas de este conglomerado francés ascienden a 74 billones de dólares. Hasta el año 2014, existía un conglomerado de marcas de automóviles estadounidenses que le pertenecían a Chrysler. Sin embargo, llegó el grupo italiano Fiat y adquirió a Chrysler Group, quienes actualmente son conocidos por el nombre de Fiat Chrysler Automobili, o FCA Group. Su sede legal está ubicada en los Países Bajos, pero cuenta con plantas de producción alrededor del mundo. Dentro de sus marcas están Fiat, Ram, Jeep, Dodge, Chrysler, Maserati y Alfa Romeo. Las ventas del grupo ascienden a los 89.2 billones de dólares y se espera que para el 2021 crezca el conglomerado adquiriendo el grupo francés Peugeot, incluyendo así a Citroën, Opel, DS Automóviles, Vauxhall y Peugeot. La nueva compañía irá bajo el nombre del grupo Stellantis y será dueña de la mayor cantidad de marcas del mercado. Continuamos el listado con la empresa alemana Grupo BMW. Lujo, velocidad y diseño son características que describen las marcas de este conglomerado. Fue fundado en el año 1913 en Múnich, Alemania. En sus inicios, se dedicaban a la construcción de motores de avión y frenos de ferrocarril, pero 10 años más tarde, en 1923, iniciaron la producción de automóviles y motocicletas por los que serían reconocidos mundialmente. Actualmente el grupo BMW, que significa Fábricas de Motores de Baviera, cuenta con la prestigiosa marca Rolls-Royce dentro de sus fábricas, ya que fue adquirida en 1998 a la compañía británica que le dio vida. En el 2001 adquirió su última marca, siendo la prestigiosa gama de automóviles miniatura Mini Morris, a la que le incluyeron un motor alemán de primer nivel, convirtiéndolo en un éxito en el mercado. Juntando las tres marcas, el conglomerado alcanza los 99.3 billones de ingresos anuales. La marca estadounidense General Motors es la séptima con más ventas en el mundo. La compañía fue fundada en Michigan en el año 1908 y es reconocida por fabricar automóviles, camiones y motores. En los años 2000 contaba con marcas como Hummer, Pontiac, Oldsmobile, Saturn, que para el día de hoy cerraron por diferentes motivos. Actualmente cuenta con 4 marcas exitosas: Chevrolet, Buick, Cadillac y GMC, siendo Chevrolet una de las marcas gama media más vendidas del mundo. El conglomerado también es reconocido en NASCAR por sus vehículos de carreras. En las calles tienen modelos deportivos como el Chevrolet Camaro y Corvette que han sido icónicos desde sus lanzamientos. Con toda esta historia en el sector automotriz, General Motors alcanza los 115.8 billones de dólares de ingresos. En los comienzos del siglo XX, se estaba revolucionando la industria manufacturera por el término de producción en serie. No es un secreto que uno de los pioneros de este proceso fue Henry Ford. Ford lanzó su teoría con su primer automóvil, el Ford T de bajo costo, con el que inició su compañía Ford Motor Company. Esta empresa se destacó por varios años en la producción de motores de carreras, tanto así que llegó a disputar competencias con la compañía italiana Ferrari. Sin embargo, en el 2004 abandonó las carreras. Dentro de sus modelos más reconocidos están la F-150, la Raptor, la Ford Explorer, el Ford Focus, el Ford Fiesta y la Ford Expedition. Adicionalmente, la compañía cuenta con un deportivo bastante común en las calles, que es el Ford Mustang.
seguro que muchos lo conocen. Ford Motor Company cuenta con una versión de lujo de sus automóviles bajo la marca Lincoln. Sumando las ventas de las dos marcas, alcanzan los 130.4 billones de dólares, ocupando el puesto número 6. En la historia de esta industria automotriz, existieron dos reconocidos alemanes, Karl Benz y Gottlieb Daimler, quienes en 1883 juntaron sus compañías para construir Mannheim Benz & Co. Su producción de automóviles fue creciendo hasta consolidar el conglomerado alemán Daimler, de quien hace parte la reconocida marca de lujo Mercedes-Benz. Chrysler fue una de las compañías que perteneció a este conglomerado automotriz. Sin embargo, al día de hoy solo cuentan con Smart, Mercedes-Benz y Maybach, produciendo camiones, buses, carros y automóviles eléctricos. Esta última marca es la competencia directa de Bentley y Rolls-Royce y cuenta con todas las características que desea un magnate en su carro. El conglomerado Daimler se encuentra posicionado con sus 157.8 billones de dólares de ingresos. Los automóviles japoneses son reconocidos por su calidad y seguridad. En el listado aparece Nissan en la cuarta posición. Fue establecida en 1911 en Yokohama bajo el nombre de Kawaichinsha Co. y se dedicaba a fabricar vehículos de 3 ruedas. 20 años más tarde, cambió su nombre al famoso Nissan que todos conocemos actualmente. Algunos de sus automóviles más vendidos son el Nissan Sentra, el Campero Patrol, un Deportivo GTR y muchos más. Además producen camiones para uso industrial. La compañía tiene una marca de lujo bajo el nombre de Infiniti y hace unos años adquirió a otro japonés, Mitsubishi. Asimismo, pertenece a la alianza Renault-Nissan mencionada anteriormente. Esta empresa es pionera en la venta de carros eléctricos desde el 2018, vendiendo más de 320.000 unidades. Los ingresos de este conglomerado son de 191 billones de dólares. El último holding alemán del listado es el grupo Volkswagen con todas sus marcas de lujo. Aunque la mayor cantidad de ventas son de los automóviles de su marca inicial, el grupo es uno de los más poderosos fabricantes del mundo, siendo los propietarios de Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat y Skoda. Adicionalmente, son fabricantes de las reconocidas motocicletas de alto cilindraje Ducati y de las marcas de camiones Scania y MAN. Cuenta con 45 plantas de producción ubicadas en 21 países alrededor del mundo, con ventas en más de 150 países. Es un privilegio llegar a conocer sus fábricas. El grupo también tiene participación en el mundo deportivo, siendo el propietario del equipo de fútbol alemán Wolfsburg. Los ingresos de este poderoso imperio ascienden a los 223.6 billones de dólares. Con solo 2 marcas de carros, la compañía Honda solo es superada por una organización en el mundo. Honda ha revolucionado la industria, siendo líder en producción de automóviles, motocicletas, motores para vehículos terrestres, acuáticos y aéreos. También participando en el desarrollo de robots como el humanoide que creó la compañía en el año 2000. Con sus modelos más conocidos como el Civic, el Accord, su camioneta CR-V y Pilot, han logrado conquistar el mercado. Tiene su propia marca de lujo, Acura, la cual compite con otras empresas de primer nivel. Actualmente cuenta con ventas de motos que superan las 300 millones de unidades al año y con su propia línea de jets privados, el Honda Jet, lanzado en el 2015 con capacidad de 6 pasajeros. Los ingresos de esta compañía superan los 287.3 billones de dólares gracias a su numeroso portafolio de productos. Antes de presentar el primer puesto, si te gustó este video recuerda darle like y suscribirte al canal dando clic al botón rojo y a la campanita para estar siempre conectado con todas las listas top 10 de la actualidad. La japonesa que lidera las ventas en el sector automotriz es Toyota Motor Corporation. Esta compañía ha innovado este mercado siendo la primera en lanzar el sistema de parqueo automático, la primera caja de cambios automática de 8 y 10 velocidades, el sistema de guía de tráfico en tiempo real y la climatización en 4 zonas independientes a través del infrarrojo. Cuenta con su línea de lujo llamada Lexus y se convirtió en líder en ventas de vehículos con sistemas híbrido gracias a su modelo el Prius. La compañía también es la propietaria de Daihatsu y tiene en producción de autobuses, camiones y robots. Está altamente posicionada en mercados de los 5 continentes y ocupa el primer lugar con unos ingresos de 591.5 billones de dólares, una cifra exorbitante, siendo más del doble del top 2 Honda.
Los fanáticos de los carros se preguntarán cómo Tesla no está en la lista, y aunque es una empresa fuerte en la bolsa de Estados Unidos y de muchos prospectos, sus ingresos a la fecha apenas son de 25 billones de dólares, quedando por fuera del top 10. Déjanos saber en los comentarios tus opiniones y no olvides quedarte conectado al canal. Estos son unos videos que te pueden gustar.